Este es el momento que comenzamos a predicar la palabra del Señor. Ya les he pedido que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, donde predicamos el mensaje: su carácter se forma en ti, escucha bien, cuando rindes tu voluntad. Ese es el mensaje de hoy. Su carácter se forma en ti cuando rindes tu voluntad. Esta historia que vemos de Lucas 19, 1 al 10, la historia conocida como la historia de Zaqueo, que más que la historia de Zaqueo es la historia de Cristo rescatando a Zaqueo, porque el protagonista aquí no es Zaqueo, es Cristo. Pero noten, para beneficio de ustedes, que esta historia está organizada de manera que la historia que le precede, la historia que está antes, es la historia del joven rico. Y digo esto porque cuando analizamos las dos historias nos damos cuenta que uno de ellos era ladrón, uno de ellos tenía problemas emocionales, se subió a un árbol sicómoro, un árbol de hojas grandes, para ver a alguien que caminaba en medio de una multitud. Entonces uno dice, este hombre tiene problemas, porque ¿por qué no hacer una cita? ¿Y por qué subirte a un árbol que cuando estás arriba ya no vas a poder ver hacia abajo? Se ve que tenía problemas, además de que la Biblia destaca que era pequeño de estatura. En algunos países le llaman enano, en otros le llaman chori. En otros dicen sencillamente que era escaso de tamaño. Este hombre, Zaqueo, tenía esas características negativas. Ladrón porque cobraba impuestos y era rico, y la Reina Valera deja una figura en el texto para que usted sepa que él era rico a causa de lo que hacía. Dice que era jefe de los publicanos, y entonces usted sabe que la riqueza era resultado de que él era jefe de los publicanos. Así que indiscutiblemente él robaba, además lo dice, vamos a ver cómo y cuándo. Pero entonces uno se hace la pregunta, ¿cómo este hombre con esas características negativas está al lado de un joven rico que todas las características hasta un punto son positivas? Escuche bien, llegó hasta donde estaba Jesús. Jesús no llegó hasta donde estaba él. Él llegó buscando a Jesús. Él llegó buscando salvación, el joven rico. Estoy en Lucas 18. Recuerde que no lo voy a leer, solamente estoy haciendo la base para el entendimiento suyo del mensaje titulado, escuche bien, su carácter, o sea, el de Cristo, se forma en ti cuando rindes tu voluntad. Este joven llega a Jesús, le pregunta qué debe hacer para ganar o heredar o obtener la vida eterna. Jesús le dice 5 de los 10 mandamientos. Y el joven dice, sorprendentemente, yo lo he guardado siempre. Por lo menos esos 5 yo siempre los he guardado. Dice que en una de las versiones que Jesús lo amó por esto que él dijo. Jesús entonces le dice, pues mira, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Sorprendentemente, el joven, que tiene todas las características positivas hasta ahora, se niega no a darle a los pobres como algunos creen. Si usted lee bien la historia, usted se va a dar cuenta que lo que él se negó fue a seguir a Jesús. Él no quiso seguir a Jesús porque eso implicaba dejar todo lo que él tenía. Entonces, y obvio, quizás no quería también compartir su riqueza, pero el meollo del asunto, el kit del asunto, la esencia del asunto, es que este joven, con toda esa característica positiva, no quiso seguir a Jesús. Y entonces llegamos aquí a una conclusión para poder arrancar con nuestro mensaje, que lo digo una vez más y lo diré todo el trayecto del mensaje. El título es: su carácter se forma en ti cuando rindes tu voluntad. Completamente, no a media, no ideológicamente, no simbólicamente, sino por completo. El asunto está que la diferencia entre Zaqueo, el que tenía todas las cualidades negativas, y el joven rico, que tenía todas las cualidades positivas, pero que el joven rico no logró ser salvo en ese momento, por lo menos, no se sabe si después. Y Zaqueo sí fue salvo, a pesar de que no estaba buscando a Jesús, a pesar de que era ladrón, a pesar de que estaba buscando verlo de lejos, no de cerca. La única diferencia fue, escuche bien, su voluntad.
Uno rindió su voluntad en obediencia a Jesús, que fue Zaqueo, y por eso fue salvo. El otro decidió no rendir su voluntad. Esas dos historias en Lucas 18, 1 en adelante, y Lucas 19, 1 en adelante, están puestas juntas por el Espíritu Santo para que usted pueda ver la diferencia entre un hombre o una mujer que rinde su voluntad al Señor y otro que no lo hace. Así, hermano, llegamos a este mensaje hoy, titulado "Su carácter se forma en ti cuando rinde tu voluntad". Mis amados hermanos, el activo más importante que nosotros tenemos, esencialmente hablando, para nuestra comunión con el Señor y por ende para que su carácter se desarrolle en nosotros, escuche bien, es nuestra voluntad. Si hay algo que está con nosotros siempre, es nuestra voluntad. ¿Qué comemos? Lo que comemos es a través de la voluntad. ¿Qué vestimos? A través de la voluntad escogemos. Cuando nosotros nos levantamos y hasta que nos dormimos, es la voluntad nuestra la que nos está guiando. Los sabores, los colores, las amistades, todo está fundamentado en la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Entre unas de las definiciones, el diccionario dice que es la capacidad de elegir y actuar. ¿Ve usted por qué la voluntad está en nosotros todo el tiempo? Porque es la capacidad de elegir y actuar. Y aquellos que dicen que tenemos libre albedrío, lo cual no voy a discutir en este mensaje, pues lo entienden mejor. Los que dicen que hay libre albedrío en el ser humano, entienden mejor esto de la voluntad. Todo lo que eliges, todo lo que tú seleccionas, todo lo que tú actúas en la vida es a través de la voluntad. Así que dice que la voluntad es la capacidad de elegir y actuar que se ejerce, pero escuche ahora, tanto para lo bueno como para lo malo. Y le doy la pausa. Tanto para lo bueno como para lo malo. La voluntad es neutra. Usted puede acercarse a alguien a través de la voluntad y caer de rodillas y dar gracias a Dios por esa persona, o puede pararse al frente y clavarle, espetarle, como dicen algunos, un cuchillo, y todo es ejercido a través de su voluntad. Bíblicamente hablando, la voluntad está conectada con el espíritu del hombre. La voluntad no se ejerce en el estado emocional sencillamente, sino que tu voluntad es dirigida por tu espíritu. No son acciones que tú cometes de manera introspectiva. La voluntad, repito, está conectada con tu espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque está conectada con la mente. Porque la definición habla de elección y de actuación. Y el espíritu que Dios puso en nosotros está en nuestra mente. Pero mire qué cosa que cuando nosotros leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, muchas veces ignoramos esto. Es que tiene que ser en tu vida, ahora que eres cristiano, la voluntad tuya o la voluntad de Dios. Nunca las dos. Usted no dijo amén, pero no importa, eso sigue siendo verdad. Escuche bien, tiene que ser la voluntad de Dios o la tuya, nunca las dos. La voluntad de Dios va hacia una dirección que es totalmente opuesta a la voluntad tuya y a la voluntad mía. Pero es tan grande esto de que la voluntad de Dios o la tuya es lo que tiene que primar, que Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, Él se sujetó, escuche bien, a la voluntad del Padre, no a la de Él. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, la versión Palabra de Dios para Todos, Jesús oraba desesperado y decía: Padre, líbrame de esta copa, escuche bien, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunto yo, ¿no pudo Jesús haber dicho: Señor, hagamos esto en un acuerdo, hagamos esto en un chanchullo, esos chanchullos que nosotros hacemos, una mezcla rara, donde tú me dejas 15 minutos en la cruz y después me bajas de la cruz y subimos a un ángel que se personifique
que haga una manifestación, una teofanía, que es una aparición, una ilustración que se ve de Dios como que está ahí. Jesús podía haber ofertado algo así, pero no. Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. He ahí la voluntad, la del Padre, o sea, la de Dios, o la tuya. Eso es Cristo, pastor, que es así en Cristo. Nosotros no, porque nosotros somos seres imperfectos. Está bien, le voy a comprar su teoría, pero primero, antes de firmarle ese documento que usted me trae como cierta su teoría, permítame leer la Biblia. Déjeme ir nada más a un versículo bíblico. Filipenses 2:5, versión Palabra de Dios para Todos. Escuche bien, piensen y actúen. Recuerde que definimos la definición de voluntad es elegir y actuar, o sea, el pensamiento y las actuaciones. Y aquí habla de voluntad. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Escuche bien, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tenga. En la Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir, o sea, voluntad, decisión, que también hubo en Cristo. Y ustedes conocen los demás versículos del 6 al 8, que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, vino a la tierra y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted conoce también lo que dice el texto después del 8, que porque Jesús hizo eso, o sea, que rindió su voluntad, el Padre lo ensalzó, lo levantó, lo glorificó, de tal manera que ahora ha de doblarse toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por lo que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Por rendir su voluntad. ¿Y qué es lo que Él pide? Que nosotros lo hagamos también. ¿Y cómo vemos entonces aplicado eso al mensaje de hoy? Porque yo dije que vamos a predicar de Lucas y no he comenzado, Lucas 19. Pues en el capítulo 18 de Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante, habla de un joven rico. Este joven rico se acercó con unos deseos muy nobles. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice que él necesitaba guardar los mandamientos y Jesús le dice 5 y él dice los he guardado. Así que su vida reflejaba una vida de búsqueda inicial de Dios. Hay mucha gente allá afuera buscando de Dios. Hay mucha gente tratando de buscar de Dios, pero ignoran algo que la Biblia dice en el libro de Romanos 3:23, en la versión en la versión Biblia de las Américas, que todos están destituidos de la gloria de Dios y no alcanzan la gloria de Dios. O sea que aunque usted busque a Dios, si Dios no lo ha buscado usted no lo va a encontrar. Así que este joven se encontró con Cristo porque Cristo lo permitió, y cuando él se acerca, aunque tenía actitudes positivas, cuando Jesús le dice en este momento que le dice que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres y que lo siga, él pensando en el costo de seguir a Jesús, no tanto en el de los bienes, porque dice que era muy rico, él podía dar y quedaba todavía. Pero si se iba con Jesús, ya no iba a ser rico nunca más. ¿Qué parte de su vida le afectó para él recibir la vida eterna? Le afectó su voluntad. Él decidió conectar su voluntad con las riquezas, seguir con las riquezas, y se olvidó de que, como dice el título de nuestro mensaje, su carácter se forma en ti cuando rinde tu voluntad. Entonces pasamos al capítulo 19 de Lucas, donde el Espíritu Santo, como ya dije al inicio, puso esas dos historias ahí juntas para que usted vea la diferencia de un hombre, de una mujer que rinde su voluntad a Cristo sin importar su historia, sin importar lo que ha sido, a otro que decide no rendirla. La historia de Zaqueo. Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos, ladrón, odiado por el pueblo, quería ver a Jesús, pero tenía un problema, era pequeño de estatura. Lucas 19, 1 en adelante. Y él, como quería ver a Jesús, versículo 4, corrió porque Jesús había de pasar por allí
y se subió a un árbol para ver a Jesús. Ahora bien, el árbol no era cualquiera. La Biblia describe el árbol, es un sicómoro. Y el sicómoro es un árbol de hojas grandes, no es un árbol en particular. Es un tipo de árbol que hay diferentes árboles que son sicómoros porque tienen hojas grandes. Pregunto yo, ¿cómo iba él a ver a Jesús una vez que estuviera allí arriba? ¿Cómo iba a ver si era pequeño de estatura y las hojas se lo impedían? Este hombre arriesgó incluso su vida, pero escuche cosas negativas sobre Zaqueo: cobrador de impuestos, odiado por los demás, pequeño de estatura, y es posible que tuviera ciertos complejos por la actitud que tomó. Se sube a un árbol, pero sicómoro, o sea, no era asertivo, no era un hombre que planificaba de manera profunda y de manera se pudiera decir que inteligente. Era un poco torpe al tomar sus decisiones. Se sube a un árbol. ¿Y qué sucede? Jesús, recuerde que él no está buscando a Jesús, él quiere verlo de lejos. El joven rico sí, pero el joven rico no rindió su voluntad. Y ahora Zaqueo, allá arriba en el árbol, Jesús va pasando, y escuche lo que dice el 5 de Lucas 19. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y la palabra en tu casa es posible que se esté refiriendo pose yo en tu vida. Ya veremos por qué. ¿Y qué dijo Zaqueo? No, yo soy muy rico. Yo he sido ladrón. Yo no quiero tener un encuentro tan cercano contigo. No. Versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermano, en una aplicación inicial, escucha bien: si Dios te está llamando, si Cristo te está llamando, si el Señor te está llamando, no te enfoques en tus debilidades, en tus problemas, en tus situaciones, en tu historia. Deja que el Señor bregue, trabaje, deja que el Señor funcione en la voluntad de Él en todos esos problemas. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Se tiró literalmente y le recibió gozoso. Pregunto yo, ¿qué parte de Zaqueo fue lo que hizo que él recibiera a Jesús? Ya lo sabemos, su voluntad. Obvio que no eran sus virtudes, obvio que no era su inteligencia, obvio que no era su capacidad de ejecutar un plan de manera perfecta. Ahí estaba operando, hermano, la voluntad. Él rindió su voluntad al llamado de Cristo y descendió. Ahora vemos a Zaqueo dentro de su casa comiendo con Jesús, versículo 7. La gente murmura. Por eso, si usted va a rendir su voluntad, usted va a tener que entender y aprender que lo primero que debe importarle es lo que dice Cristo en su palabra. No es la opinión del que está al lado suyo, no es la opinión de su vecino, no es la opinión de su padre ni de su madre. Es lo que dice Cristo en su palabra. Cristo está hablando, como habla hoy a usted, que Él va a hacer de usted lo que Él ha dicho que Él va a hacer de usted. Así que enfóquese. Y Zaqueo se enfocó, y obvio que hubo una conversación entre él y Cristo. Y en el versículo 8, Zaqueo se pone de pie y dice al Señor, escuche ahora: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, la ley romana decía que si un empleado robaba al Estado, robaba al gobierno romano, tenía que devolver 2 veces lo que se había robado. Y entonces Zaqueo se pone de pie y él dice: yo no voy a apelar a la ley romana, yo voy a apelar a la ley de mi conciencia convertida, mi conciencia resultado, producto de mi voluntad rendida a ti. Por eso doy 4 veces lo que he robado. Pero escucha la pregunta más importante: ¿quién le pidió a Zaqueo que devolviera esos bienes, que los regalara? ¿Está aquí en la Biblia? No está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, usted y yo tenemos que inferir, pensar que fue un acto, escuche bien, de su voluntad rendida. Jesús le pidió al joven rico del capítulo 18 que diera los bienes
Pero no eran los bienes lo que Jesús quería, era Él. Sígueme, le dijo. Y lo que Él rechazó no fue dar los bienes, sino que dar los bienes implicaba dedicarse a seguir a Jesús. Pero Zaqueo entrega su voluntad. Y entonces ahora Jesús termina con estas palabras gloriosas. Escuche bien. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. Dice a esta casa, y le dije ahorita que a esta casa puede ser parafraseado como a esta vida, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y escuche ahora, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo entonces concluyo? Mis amados hermanos, no olvidemos que en tu comunión con Dios, tu voluntad decide todo. Tu voluntad decide todo. Puedes orar, puedes ayunar, puedes venir a la iglesia, puedes leer la Biblia, pero si tu voluntad no está rendida a la voluntad del Señor, sencillamente no podrás obedecer y mucho menos su carácter se va a formar en ti. Así que rinde tu voluntad al Señor. Hazlo como lo hizo Zaqueo. No evaluando la situación en que estaba, sino respondiendo al llamado de Cristo. Desciende, date prisa, quiero entrar a tu vida. Y Zaqueo se abrió y Jesús conversó con él y entonces así pudo recibir la salvación. Si no te basta lo que hemos dicho, te dejo este pequeño, grande y absoluto regalo en el Salmo 143, 10, y con eso termino. En la versión Palabra de Dios para Todos, el Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Señor, he predicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a unos y otros, oh Dios, a rendir nuestra voluntad a ti, para que tu carácter se forme en nosotros.